Agradezco la oportunidad, como siempre, a todos los que están aquí, deseando de todo corazón que no salgamos como llegamos, que aprendamos algo. Siempre hay algo que aprender, aun cuando estamos en la fe desde hace muchos años. El conocimiento de Dios es algo eterno. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios, porque Dios es eterno. Pasaremos toda una eternidad sin conocerlo por completo. Nos aproximamos cada día más para conocerle. Y el propósito por el cual estudiamos y escudriñamos su palabra no es para saber más que otros acerca de él, sino para ignorar menos sobre quién es él. Por eso es que la iglesia reformada siempre desea que el ser humano conozca a Dios a través de su palabra. Y lo que vamos a estudiar en esta noche tiene que ver con una historia. Yo siempre he dicho que ver los contextos, ver la historia, ver la geografía, ver a través inclusive de los sucesos políticos de su momento de la historia, nos ayuda a comprender un poquito más de lo que pasaba. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma, no fue escrita bajo nuestra cultura. Sin embargo, la esencia del mensaje, esa permanece y está vigente por los tiempos, por todos los tiempos estará vigente, por una sencilla razón, porque es palabra de Dios. Entonces, entramos y profundizamos ante sucesos que acontecieron para poder comprender lo que el escritor le fue revelado por el Espíritu Santo. Aun cuando no es nuestro idioma, aun cuando no es nuestra cultura, el mensaje sí es para nosotros. Para esto quiero invitarle a que oremos en esta noche para que el Maestro, el guía, que es su Espíritu Santo, nos traiga el convencimiento de pecados, como así lo prometió el Hijo, para que nosotros volvamos al camino cada día más, a la senda correcta. Padre, te damos gracias en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento. Nos revele, Señor, el misterio tan grande que es el sacrificio tan majestuoso y grandioso de nuestro Señor Jesucristo, y cómo es posible que nosotros seamos justificados aún siendo pecadores hoy en estos tiempos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y deseamos con anhelo, Señor, que nuestros corazones comprendan y nuestras mentes entiendan qué es la justificación en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Como puede ver en sus boletines, el tema de esta noche es justificados. Una pregunta que se hicieron los reformadores y que se hizo la iglesia en un principio. ¿Cómo el hombre podía ser justificado cuando Romanos nos dice que el hombre no es justo? Y no solamente no es justo, no es bueno. Y no solamente no es bueno, no es capaz de hacer algo bueno. Eso es lo que nos dice Pablo en la carta que escribe a los romanos. Para esto, antes de entrar en esta historia, si usted tiene abierta su Biblia, le invito para que usted abra. Encontramos una historia en la cual dice como título en el versículo 11 del capítulo 2. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Esta historia que nos permite Dios ver surge a raíz de un debate polémico a lo largo de la historia, que debemos entender en dónde radica la esencia de este problema para poder comprender lo que Dios quiere decirnos en esto. Para esto quiero que regresemos al inicio de la historia, de donde parte todo. Vamos al Génesis. Hay una historia en la cual nosotros podemos ver a través de estos versículos, en el capítulo 4 del libro de Génesis, cuando Caín y Abel vienen delante de la presencia de Dios para ofrecer una ofrenda. Quiero que usted me siga con la vista, o si tiene su Biblia ahí, la abra en el capítulo 4, versículo 2. Dice así la historia: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Versículo 7. Cuando Dios tiene la comunicación, esta plática con Caín, le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?, le pregunta Dios, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, a veces le pregunto a los chicos que les doy clase los domingos, ¿cómo es que el hombre era salvo en el Antiguo Testamento? Todos los que estamos aquí conocemos que a través del sacrificio único y suficiente de su Hijo, que a la vez es Dios, es que podemos ser salvos si creemos en Él y le confesamos. Pero esa historia es del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que era posible que el hombre fuera salvo de la condenación eterna en el Antiguo Testamento si Jesucristo era una promesa que fue revelada a los profetas, pero que no se cumplía? Bueno, la respuesta es a través de la obediencia y la fe que mostraban todos estos hombres. No lo dice literalmente, pero es muy probable por los hechos que estamos leyendo y por lo que vemos que Dios le había ya revelado a Adán el sacrificio de animales a través del derramamiento de sangre. Podía acercarse a Dios a través de estos. Vuelvo a repetir, no lo dice literal, pero es muy probable que Dios le había ya comunicado a Adán cómo habría de agradar y acercarse a Dios, y era a través del sacrificio, del derramamiento de los sacrificios de estos animales que nos relata el Antiguo Testamento. Es difícil de comprender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Tenemos aquí dos personas que se acercan a Dios a través de una ofrenda. Una de ellas nos dice que es a través de lo que producía, que eran granos, y el otro a través también de lo que hacía, que era un labrador de la tierra, y el otro era un pastor de ovejas. Ambos se presentan delante de Dios, pero con dos respuestas diferentes de parte de Dios. Una que le agradó a Dios y una que le desagradó a Dios. Yo le hago una pregunta porque usted se la ha hecho en algún momento. ¿Por qué no le agradó a Dios la ofrenda que presenta Caín? No se la ha hecho la pregunta porque es una pregunta muy válida. Y esta historia nos va a ayudar a comprender lo que más adelante, porque Pablo enfrenta a Pedro a tal grado que causa un conflicto en la iglesia de Antioquía. Mire, Caín se acerca delante de Dios queriendo agradarle según lo que él consideraba necesario para acercarse a Dios. Vuelvo a repetir, es muy probable que Dios ya le haya dicho a Adán, aunque no está escrito, cómo habría de ser la forma en la que Dios le agrada que el ser humano se acercara. Recordemos que en el Edén, la caída a través del pecado hizo una separación del hombre con Dios. Pero Dios proveyó una forma en la cual el hombre iba a poderse acercar en ese entonces en el Antiguo Testamento. Era un destello, un adelanto de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo vino a ser el sacrificio único y suficiente para reconciliarnos con Dios. Pero no se sabía. Pero Dios comenzó a mostrarle al hombre que habría de venir un cordero suficiente y capaz de cubrir multitud de pecados. Entre tanto, el hombre, a través del sacrificio de los carneros perfectos, de estos animales, podía acercarse. El animal no tenía ningún poder regenerativo ni espiritual para perdonar los pecados. Era la forma en la que Dios estaba mostrando a la humanidad
lo que habría de venir años más adelante en la persona de Jesucristo. Lo hace a través de mostrarles la forma en la que habrían de acercarse. Dios mostró por adelantado el sacrificio perfecto mediante el ofrecimiento de animales inmolados, de tal manera que cuando estos dos personajes de esta historia se acercan, no se acercan con las mismas ofrendas. El corazón de Caín estaba contaminado porque de alguna otra manera él debió haber sabido cómo acercarse. Y estos personajes lo que nos están haciendo en el Génesis es mostrarnos que desde el principio de la humanidad habría personas que querrían acercarse a Dios de acuerdo a lo que ellos pensaban. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Todos queremos acercarnos a Dios de acuerdo a nuestro criterio, a lo que nosotros consideramos el parámetro de lo que es correcto, de lo que es justo y de lo que agrada a Dios, olvidando que Dios ha establecido ya la norma y el parámetro para poder acercarnos a Él y encontrar la paz y ser reconciliados con Él. Y ese solamente es uno, y es Jesucristo. Caín se acerca a través de lo que él consideraba que era la forma que agradaría a Dios, de tal manera que comenzamos con otro elemento que se repite a lo largo de la historia hasta hoy en día: la desobediencia. Caín desobedece al pensar que la ofrenda que ofrece, que es una ofrenda inapropiada, lo que él trae es inapropiado, no porque lo esté diciendo yo, porque lo que Dios estaba mostrándole, lo que Dios estaba manifestando en ese momento, es que quería que comenzaran a entender que a través del derramamiento de sangre es como íbamos a ser reconciliados. A veces los adultos lidiamos un poco con los niños para poder explicarles las cosas que acontecen en el mundo, ¿verdad? Nos cuesta trabajo poder comunicarnos, pero conforme van creciendo, conforme van madurando, ya van entendiendo la realidad. Y esa es una de las cosas que sucede con la comunicación con Dios. Hay cosas que Dios fue comunicando y fue revelando los misterios que habrían de venir, a través de profecías, a través de sueños, a través de milagros. Y estos dos hombres podemos comenzar a ver el destello de lo que Dios habría que hacer. Caín supuso que esta ofrenda era, aunque era una ofrenda desobediente, Dios la iba a aceptar. Tenemos el primer acto de justicia a través de las obras. No sé si me estoy explicando. Primer error de Caín es creer y pensar que aun cuando Dios ya había manifestado la forma de poder acercarse a Él a través de los primogénitos, de los animales inmolados y perfectos, cambia la forma en la cual habría que acercarse. Y con esto desobedece lo que Dios había dicho. En la humanidad, a lo largo de la historia, las personas que buscan acercarse a través de los méritos, a través de las obras, son personas que están siguiendo pensamientos humanos que lo único que hacen es generar una idea religiosa. Dios, a través de estos actos de obediencia, no estaba estableciendo un rito, sino estaba estableciendo la forma en lo que habría de venir. Porque estos animales, vuelvo a repetir, no tenían la capacidad de quitar pecados, porque el único que fue capaz de cumplir la ley y quitar nuestros pecados fue su Hijo unigénito, su primogénito. Entonces, los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no tenían ningún poder regenerativo, pero habrían de ser el destello de mostrarnos lo que habría de venir más adelante. Sin embargo, a través de lo que Dios le revela a esta humanidad del Antiguo Testamento, se desvirtúa por completamente. Si nosotros vamos a Isaías 29:13, vamos a entender un poco de lo que el Señor les dice, pero a la vez cómo el ser humano lo desvirtúa. ¿Me lo proyectan? Isaías 29:13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí
con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si tiene oportunidad, subraye eso en su escritura. No es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Llega un punto en el que Dios hasta los profetas dice: estoy harto de sus sacrificios, porque con sus labios me honran, pero sus hechos y sus actitudes parecen aborrecerme. Entonces quiero que entendamos que estos animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento sí era una ordenanza de parte de Dios, pero no eran capaces de quitar. Entonces, ¿qué es lo que quitaba el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento? La obediencia y la fe de quienes lo ofrecían. La obediencia. Por eso es que encontramos en la historia de Génesis 4 que Abel fue aceptada su ofrenda por cuanto obedeció la forma y la entendió para poder acercarse y agradar el corazón de Dios. Porque más que un rito humano que Dios estableció y una ceremonia, lo que Dios nos está mostrando es lo que habría de venir. Lo que verdaderamente le agrada a Dios es la obediencia. ¿Recuerdan cuando el rey David, después de haber pecado, dice: porque tú no quieres sacrificios, tú lo que deseas es el corazón contrito y humillado? Y la lucha del ser humano la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando hombres a través de sus obras piensan que pueden ganar el favor de Dios, justificándose a sí mismo. El rey Saúl, ¿qué no fue la causa y la excusa que dio para poder salvarse del juicio de Dios? Diciendo: de todo esto, de este botín que tú ves que he recuperado, he perdonado lo mejor, inclusive al rey, para ofrecérselo en sacrificio a Dios. ¿Y qué le responde el profeta? Le dice: no, 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 Dios desea más tu obediencia que todas estas cosas que tú tienes. Eso es lo que vemos en Génesis a través de la historia en la vida de estos dos hombres, Caín y Abel. Uno desobedece la forma en la cual debe de acercarse a Dios, a través de las obras. El otro obedeció y presentó al primogénito, la ofrenda correcta. Porque la única ofrenda que Dios le va a agradar cuando usted esté y yo esté frente al tribunal de Él será una sola ofrenda, y es su único Hijo unigénito. ¿Me explico? Cuando nos vamos entonces a este pasaje en el Nuevo Testamento, en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, encontramos entonces la esencia del problema por el cual no solamente usted y yo podemos batallar en estos tiempos, sino los que lo batalló la iglesia que estaba en ese entonces. ¿Cómo podemos agradar y acercarnos a Dios? Esta introducción que les he dado acerca de la línea en la cual anduvo Caín y anduvo Abel, nos presenta la situación de la senda humana. Quienes piensan que se pueden acercar a Dios a través de lo que hacen, y quienes se acercan a Dios a través de la senda divina, que el medio es la fe y la obediencia. Ese es el medio correcto. Tenemos la Torre de Babel queriéndose acercar a Dios a través de una obra majestuosa, una ingeniería, pero también tenemos la obra de fe y obediencia de Noé, que permitió que la humanidad volviera a tener otra oportunidad. ¿Me explico? Dos líneas transversales totalmente diferentes. Una carretera que nos lleva, una calzada, como dice Salmos, al camino de la santidad, al camino de la vida eterna, y otra calzada que nos lleva al mérito humano, al mérito propio, que nos lleva a la condenación y a la perdición. El camino que tomó Caín y el camino que tomó Abel. Y creo que está muy claro la respuesta que Dios les da en Génesis, tanto a uno como a otro. Es por eso que Abel aparece en Hebreos, porque logró alcanzar y ser transportado hasta la cruz más
de muchos años adelante, por el acto de fe y de obediencia al presentar una ofrenda correcta, como Dios se los estableció. Y con esto quiero decirles que tú puedes hacer tantas cosas para Dios, pero lo que Dios desea es tu obediencia para poder ser justificado, tu fe. Pero tu fe se ve a través de tu obediencia a Dios. Tú puedes cantar aquí todo lo que quieras. Tú puedes donar todo el dinero del mundo a las causas de los necesitados y de los pobres. Es más, puedes dar dinero para misioneros. Pero si tus obras, si tu fe y tu obediencia no son visibles delante y agradables, no a mí, no al pastor, no al consistorio, a Dios, corres el camino de andar en la senda humana, que es la senda de obras. La Biblia en el Nuevo Testamento está repleta de lecciones donde nos dicen que no es por obras que se gana el favor de Dios. Pero ¿de dónde parte esto? Desde el Antiguo Testamento. Dios le comenzó a decir a la humanidad cómo habría de ser el único y suficiente sacrificio capaz de calmar la ira de Dios. Ni la obra más buena puede calmar la ira de Dios, lo que el hombre ha hecho con desobedecer y rebelarse en contra de Dios. La Torre de Babel era una obra de rebelión contra Dios. La obra que construyó Noé, el arca, era una obra de gracia y de misericordia que permitió que la humanidad volviera nuevamente a comenzar a través de un pacto que Dios hizo con Noé. ¿Dónde quieres andar? ¿Qué senda quieres tomar? ¿La de Caín o la de Abel? Porque la de Caín es la que en base a su propio criterio y en base a su propia opinión siguió el camino que él consideraba. El camino de Abel es la senda divina, la que ya está establecida. No tienes que agregarle ninguna otra obra más para la salvación, no tienes que agregar nada. Por eso es recibida por medio de la gracia, porque es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie sea capaz de llegar frente al trono de la gracia y decir: tú tienes que perdonarme por todo lo que yo he hecho en favor de las personas. Nadie puede gloriarse ese día, nadie podrá sacar sus credenciales, sus títulos, sus fortunas, sus cuentas bancarias, sus cheques expedidos para la globalización de las misiones, para los hombres y niños hambrientos. Nadie, ninguno podrá estar frente a Él con un mérito propio, porque Él ha establecido que la única forma en la cual somos perdonados y justificados es a través de la muerte única y suficiente del Cordero. Por eso Apocalipsis dice: a Él toda la gloria por el sacrificio único que hizo. Quedando lo más claro en esto, debemos de ver que el acercamiento a Dios es lo que el hombre piensa que puede hacer por Dios. No. Cuando nosotros buscamos a Dios, nos acercamos creyendo con fe y obediencia, sabiendo lo que Él ya hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Él, porque ni usted ni yo podemos hacer nada. A veces tenemos conflictos cuando estamos haciendo las cosas y decimos con un speech que no está mal o con un eslogan: vamos a hacerlo mejor porque es para Dios. Y el querer hacerlo para Dios nos cae conflictos y peleamos, y que de qué canción y no canción, y de qué color pintamos y de qué color hacemos. Miren, el lugar en el que vamos a ir supera en gran manera el edificio más majestuoso que se ha levantado en el nombre de Dios. Ese día, hermanos, quiero que escuche algo: el hombre o el corazón que haya levantado el edificio más majestuoso y más grande será avergonzado comparado con las mansiones celestiales que Dios tiene para él. ¿Qué es lo que Dios demanda? Obediencia. Obediencia. Por eso estos hombres fueron transportados hacia la cruz sin haber conocido a Jesucristo, porque en un acto de fe obedecieron creyendo. Noé creyó, por eso tuvo la oportunidad de construir algo. Por eso, porque creyó que iba a pasar algo, y porque fue una obediencia el hacer lo que tenía que hacer.
La pregunta es, ¿estás creyendo tú en esta noche? Porque si la fe que tú tienes te va a mover a obedecer lo que dice su palabra. Esa es la señal de que tu fe es correcta, hermano. Que lo que tú estás creyendo es lo que tú estás haciendo. Dices, Señor, 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 pero tus hechos muestran eso. Porque el Señor en aquel día a muchos puede decir, apartaos, nunca los conocí. Aun cuando haya hecho milagros, hayan sanado personas, hayan expulsado demonios. Y esta noche y todas las noches y todos los días que de aquí se predique, la razón no es para avergonzarte, es para que te acerques a Dios de la manera que Él demanda que te acerques. No en la manera en la que nosotros creemos, como lo hizo Caín, en la manera correcta. No tienes que inventar algo, ya está. Y la forma en que podemos acercarnos es a través de su Hijo, porque no hay dos caminos, hay un solo camino para llegar al Padre, y es Jesucristo. Probablemente estés confiando en lo que tú puedes hacer por Dios, querido hermano. No. Sal de esta noche creyendo que el regalo de vida eterna es lo que Dios ya hizo por ti, y lo hizo en la persona de Cristo Jesús. No hay nada que agregar. La obediencia que Dios demanda es la señal de nosotros en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, aún no mereciendo el favor de Él. Así es como funciona esto. No es que yo voy a agradar el corazón de Dios para recibir algo, no. No hay forma. Mi obediencia, mi trabajo, mi función como diácono, como anciano, pastor, como obrero, como músico es para agradecer el amor que ha sido demostrado en la cruz del Calvario. Porque está agradecido, quiero creer. Porque si no está agradecido, no ha entendido el Evangelio. Y como siempre el tiempo me gana, voy a abordar solamente 2 versículos de la historia del choque entre Pedro y Pablo. 2 grandes titanes chocaron. Y digo titanes porque son hombres tremendos en la fe. Pero el tema de debate de estos hombres radicó precisamente en eso: las obras o la gracia de Cristo Jesús. Y vamos a leer la historia. Le pido un poco más de tiempo de su atención, se lo pido, en el amor en Cristo Jesús. Dice el versículo 11, el encabezado dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Mire, van a entrar en estos versículos, léalo en casa, no lo voy a abordar aquí, un grupo de judíos denominados los judaizantes. Apúntelo, judaizantes. Este grupo eran judíos que creían en Jesucristo, pero creían y distorsionaban la fe que Pablo predicaba. Me explico, no eran judíos que no creían en Cristo, eran judíos que creían en Cristo. Pero los judíos que creían en Cristo decían que hay que creer en el Mesías más practicar las obras que practicaban los judíos. Una de ellas era la circuncisión. Si usted no ha tenido oportunidad de leer acerca de la circuncisión, vayas igual a Génesis, cuando Dios instituye la circuncisión como una señal, pero antes de la llegada de Jesucristo, porque ese era el viejo pacto. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. Entonces encontramos que Pedro comienza a manifestar un problema de doctrina sana. Yo sé que yo no quiero que usted se confunda. Pedro no ha sido condenado por el Señor. Pedro tuvo un problema con su conocimiento, con su doctrina. Y eso lo podemos manifestar cualquiera de nosotros. Yo no quiero que salga esta noche creyendo que Pedro era un hombre que fue condenado por lo que creía. Quiero decirle
que así como Pedro negó al Señor Jesucristo después de haberlo dicho que moriría por él, tuvo un error, tuvo un fallo, y aquí también tenemos otro fallo de Pedro. Pero el propósito por el cual está escrito es para que nosotros en este tiempo de la iglesia no fallemos. Esa es la esencia de la historia. ¿Cuál fue el motivo del cual chocaron? Fíjense, los judaizantes desconocían a Pablo y decían que él no era un apóstol verdadero, porque no era parte de los 12. Desde ahí los judaizantes estaban comenzando a desacreditar la reputación, el mensaje que Pablo traía. ¿Por qué? Por alguna razón no le agradaba a Pablo y lo que Pablo predicaba. Sin embargo, Pablo sí era un apóstol. Por eso encontramos en los primeros versículos de algunas de las cartas que Pablo escribe, donde sus primeras credenciales que él muestra que es un apóstol, no de hombres, sino por el llamado divino de Cristo. ¿Y sabe por qué fue un llamado divino? Porque cuando Pablo iba camino a seguir encarcelando y matando a la iglesia de Cristo, Dios le hace un llamado y le dice: este me es instrumento para predicar mi evangelio. Por eso Pablo, cuando usted lee las cartas, algunas y la mayoría de ellas, Pablo se reconoce y se define a sí mismo como un apóstol, pero no cualquier tipo de apóstol de hombres, sino por un llamado de Jesucristo. Y vaya que lo tuvo. Los judaizantes desconocían, por eso él siempre en estas cartas, en esta introducción, en este saludo, dice y acredita que su llamamiento como apóstol no fue por parte de hombres, sino por parte divino. Ambos, tanto Pedro como Pablo, tuvieron un llamamiento divino. ¿Qué más podemos ver? Ambos habían sido elegidos por parte de Dios por medio de una intervención de parte de Jesucristo. Ambos habían sido utilizados también por Dios. Recuerda cuando el suceso de la visión que tuvo Pedro en Hechos, cuando va y visita a Cornelio. No cabe duda que en esa historia de Hechos, si usted la lee, Pedro fue usado por parte del Espíritu Santo para llevar el evangelio también a los gentiles. Pablo también. Ambos son apóstoles, ambos fueron llamados por parte de Cristo, ambos tuvieron éxito en sus ministerios. Sin embargo, aquí comienza a darse el choque. Ahora, la historia nos relata en los primeros 2 versículos, hermanos, que Pedro comienza a distanciarse de los gentiles a causa de estos judaizantes. Los judaizantes decían que era necesario a los gentiles circuncidarse y hacer todas las prácticas judías para poder ser salvos. Y usted se pregunta, pues, ¿qué pasaba por la cabeza de Pedro si ya había predicado anteriormente a los gentiles con poder y con denuedo? Por eso Pablo lo confronta cara a cara y le resiste que lo que está haciendo está retrocediendo en la fe. No se puede retroceder en la fe. Aquí tenemos a Pedro que está retrocediendo y regresando a las prácticas de las obras. Por eso estos primeros versículos entendemos donde precisamente está Pablo reprendiéndole. El versículo 12 dice la causa: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Pedro, ¿qué te pasa? Si no tenías miedo ni siquiera a morir, porque los judaizantes sí creían en Jesucristo. No eran personas que perseguían a la iglesia. ¿Por qué causa, Pedro, estás retrocediendo en el conocimiento de la gracia de salvación? Esa es la causa, ese es el debate de ese momento en Antioquía. Pablo no está dispuesto a retroceder en cómo se obtiene el favor de Dios, cómo nos acercamos. Por eso a lo largo de estos versículos le dice que hemos sido justificados a través de la fe en Jesucristo. Pedro retrocede.
Pedro comienza a hacerle casos a los de la circuncisión, creyendo que nuevamente tenemos que regresar a las prácticas de las cuales ya fueron abolidas por parte de Jesucristo. Él vino a hacer un nuevo pacto, y el pacto es el derramamiento de su sangre. Y aquí tenemos al apóstol Pedro retrocediendo en el conocimiento, y en eso quiero que entendamos que nadie está exento, porque si nosotros vemos el testimonio y la teología de Pedro, son buenas, son grandes, pero lo tenemos en un suceso de la historia donde está retrocediendo. Por eso más adelante les dice que cómo es posible que derribemos una cosa y luego la volvamos a construir, porque no podemos retroceder. Debemos tener presente que nuestra única forma en la cual hemos sido justificados es a través de la fe, y no en cualquier otra cosa sino en Jesucristo, no de las obras. ¿Por qué es importante entender eso, hermanos? Porque nadie podrá ser aceptado en Dios si no es a través de los méritos de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí? Porque nos traen nuestros padres, porque nos traen nuestros amigos, porque tenemos que venir a ensayar, a cantar, porque tenemos que venir a predicar. No, estamos aquí porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos versículos hablan sobre que nadie puede estar exento de retroceder en el conocimiento de la salvación. Pedro retrocedió, por eso Pablo lo encara, porque siempre nos es necesario agradar a Dios antes que al hombre. Téngalo presente. Pedro pareciera que comienza a tener temor de su reputación frente a los paisanos judíos, y comienza a lastimar el corazón de la iglesia de Antioquía, porque el texto nos dice que antes compartía la comunión con los gentiles, pero a causa de los judaizantes que llegan a esa iglesia, él comienza a retroceder en la comunión con los santos. Fíjese, es sorprendente, sin necesidad de juzgar a Pedro, cuando Pedro en su discurso en el concilio dice que para Dios no hay distinción de personas, no hace excepción de personas. Sin embargo, ¿qué está mostrando? Al segregar a los gentiles. Fue de labios de Pedro que dijo que Dios, que no les pongamos cargas a los gentiles. En Hechos, Pedro dice: no, por favor, no pongan cargas a los gentiles. Solamente díganles que no ofrezcan sacrificios a los ídolos, pero no los quieran traer a la religiosidad, porque Cristo ha venido a traernos libertad. Pero comienza él a hacer la distinción entre los gentiles y los judíos por motivo de las prácticas que los gentiles no estaban haciendo. Y tal vez nosotros pudiéramos caer también en distinción de personas. Maestros, diáconos, ancianos, líderes, pastores, no debemos hacer distinción entre las ovejas más pudientes y las ovejas menos pudientes, porque Dios no hace acepción de personas. Y podemos estar cayendo ese error aún siendo grandes en el conocimiento de Dios. Pedro lo estaba haciendo. Aun cuando Pedro predicó, porque Pedro escuchó la voz del maestro diciendo que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, porque no entra al corazón sino al estómago, y del estómago se va a la letrina. Y entonces, ¿por qué está haciendo una diferenciación entre gentiles y judíos?
Estaba en un error Pedro, como podemos estar todos nosotros. No importa el grado que tú tengas o los años de antigüedad o el pedigrí cristiano que tú puedas tener, podemos caer en eso al ver menos al pueblo de Dios, porque Jesucristo dice en Gálatas 3 del 26 al 28 que Dios no hace acepción de personas. Pedro tenía miedo de perder quizá la popularidad, y escuche cómo voy a querer expresar esto. Una doctrina correcta sin una conducta correcta siempre nos va a conducir a hipocresía. Una doctrina correcta sin una conducta correcta nos va a conducir a hipocresía. Eso es a lo cual estaba conduciendo Pedro, a que todos sus dichos y hechos sobre los gentiles estaba retrocediendo. Algunos dicen que por temor a perder popularidad, pero le estaba haciendo caso a los grupos hipócritas de justos en su propia opinión, cuyas doctrinas herejes y cuyas tácticas eran engañosas como las de los judaizantes. Y tenemos muchas personas distorsionando el evangelio cuando te dicen ven y siembra para que encuentres el favor de Dios. Dejen de ver, hermanos, esos programas donde mercantilizan el evangelio de Cristo. ¿Quieres un milagro? Párate en el espejo y date cuenta que la persona que está en ese espejo, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus fallas, a pesar de todo lo que ha hecho en el pasado, Dios murió, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por él. Ese es un milagro. Ese es un milagro, que alguien muriera por nosotros, siendo como somos. ¿Quieres otro milagro? Todos los días lo vemos cuando nos despertamos. ¿Quieres otro milagro? Cuando estás por la mañana y encuentras una deliciosa tortilla hecha a mano, si es que todavía tu esposa te la prepara, aunque sea con sal. Miles de personas se despiertan sin un alimento en sus mesas. Miles. ¿Quieres otro milagro? Cuando tienes la oportunidad de acariciar a tu hija en la cabeza. Muchas mamás y papás han perdido a sus hijos a corta edad, a grande edad. Algunos están desaparecidos. ¿Quieres otro milagro? Observa dónde estamos. Ahorita en Medio Oriente la iglesia está siendo perseguida a causa de su fe en Cristo. Y tú estás aquí sentado con toda la comodidad, y yo también. ¿Y aún queremos más milagros materiales de parte de Cristo? No son necesarios, hermano, te lo digo con mucho amor, no son necesarios. El milagro más grande de parte de Dios fue manifestado en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por ti y por mí. No hay nada más que hacer. Consumado es, consumado, consumado. No hay nada que agregarle. Nada. Eso es maravilloso. No hay nada más por hacer. Dios te ama y lo mostró en Cristo Jesús, así como eres. ¿Quieres otro milagro? Podemos llenarnos de milagros esta noche. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos. Ese es otro milagro. Puedes pecar, no por gusto. Puedes volver a caer y otra vez sus misericordias son buenas. Estamos repletos de milagros, tantos que hemos perdido el sentido para disfrutarlos. ¿Quieres otro milagro? Hay muchísimos. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Descartemos toda posibilidad de nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Algunas veces predicaba que el hombre no quiere, no puede y no sabe salvarse a sí mismo. Pero Dios sí sabe cómo salvarnos. Si en esta noche
no habías entendido el mensaje de salvación y el evangelio, y quieres quitar de ti todo mérito y entregarte completamente a los méritos de Cristo, lo puedes hacer. Está al alcance de una oración, está al alcance de toda persona, porque Dios no hace acepción de personas. Ya no hay judío, griego, esclavo, libre. Él vino a reconciliar a la humanidad y quiere que el hombre no se pierda. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Él por fe. Y una vez que has creído en Él, Él irá haciendo el cambio en tu vida, con tu carácter, con tu desobediencia, porque la visibilidad de nuestras obras van a manifestar nuestra fe, porque una fe sin obras es una fe muerta. Que el Señor les bendiga. Si usted tuviera alguna duda en cuanto a cómo se recibe este regalo, están nuestros ancianos, nuestros diáconos, nuestros pastores. No se vaya de este lugar sin haberse reconciliado con Dios. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, sabiendo que la justificación es en Cristo Jesús, no en obras. Enséñanos a que nuestras obras sean de obediencia, como lo hizo Abel hace muchísimos años, que te obedeció, Señor, y fue transportado hasta la cruz del Calvario a través de su obediencia en fe. Tal es así que podemos saber de Él a través de tu palabra. Si no, sería un desconocido Abel. Entonces, Señor, pon en nosotros el corazón de obedecerte a través, Señor, de lo que has hecho por nosotros.